La señal. Recibimos el mensaje en la mitad de la noche. No sé exactamente qué noche, porque el tiempo dejó de importar en el momento en que lo detectamos. Al principio fue solo un registro más en los servidores del observatorio, una anomalía que los filtros automáticos marcaron sin demasiada urgencia. Casi la ignoramos, casi la descartamos como ruido de fondo cósmico, pero algo en ella me hizo detenerme. Yo fui el primero en verla, en analizarla. Recuerdo el instante exacto en que mi mente dejó de procesarla como un conjunto de datos y la comprendió como lo que realmente era. Un mensaje. Un mensaje que no podía existir. Pasé tanto tiempo mirando números, repitiendo análisis, descartando la posibilidad de un error, que cuando finalmente acepté la realidad, no pude moverme. La sangre se me heló, la respiración se me volvió pesada. Siempre habíamos creído que estábamos solos. Nuestra historia, nuestra ciencia, nuestra filosofía, todo giraba en torno a la idea de que éramos el único punto de conciencia en el universo. Lo habíamos buscado, lo habíamos demostrado, y ahora todo se derrumbaba con un solo patrón de señales. Los demás llegaron pronto, el equipo entero. Al principio me miraron como si estuviera loco, como si estuviera viendo lo que quería ver, pero cuando los datos hablaron por sí solos, la incredulidad se convirtió en silencio. Luego, el miedo. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Nos estaban llamando? ¿Nos estaban advirtiendo? Las preguntas se acumularon como una tormenta. Yo no tenía respuestas. Nadie las tenía. La señal seguía llegando, constante, persistente, como si estuvieran esperando. Enviamos una respuesta, una simple repetición de su propio mensaje, un eco en la inmensidad del espacio. Esperamos y no pasó nada. Probamos de nuevo, variando la frecuencia, el patrón. Nada. Pero entonces, horas después, la señal cambió. Respondieron. Y en ese instante, supe con una certeza que me heló hasta los huesos, que el universo acababa de volverse infinitamente más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Cuando la señal cambió, todo el observatorio se sumió en un silencio tenso. No era un eco de nuestro mensaje, no era una simple repetición, era una respuesta. No puede ser, murmuró alguien detrás de mí, pero nadie prestó atención. Los datos llegaron en oleadas, patrones dentro de patrones, una estructura demasiado compleja para ser un fenómeno natural. Mis manos temblaban mientras alimentaba la señal a los algoritmos de decodificación. No esperaba resultados inmediatos, pero una parte de mí temía lo contrario. Temía que fuera demasiado fácil de entender, porque si lo era, significaba que nos estaban esperando. El primer patrón descifrado fue una secuencia de números primos, un intento básico de establecer un terreno común. Inhalé profundamente. Tenían matemáticas, tenían lógica. Intentemos responder de la misma forma, sugerí, mi voz apenas un susurro. Alguien lo ejecutó sin dudar. Respondimos con otra secuencia numérica, una confirmación de entendimiento, un intercambio que por primera vez en nuestra historia no era entre nosotros mismos. El siguiente mensaje llegó con ligeras variaciones, un pulso en una frecuencia diferente, luego otro y otro, un código. Pasaron horas, luego días. No dormí, nadie durmió. Nos obsesionamos con cada patrón, cada pausa, cada cambio sutil en la transmisión. Finalmente, después de incontables iteraciones, comenzamos a ver algo más, algo que no esperábamos. Una estructura visual. No era nítida, no era el lenguaje, era una imagen construida a partir de la variación de frecuencias. Un intento rudimentario de mostrar algo. Lo reconstruimos, y cuando la figura apareció en la pantalla, el aire se volvió denso, irrespirable. No era un rostro, no era un símbolo, no era nada que pudiéramos reconocer, pero era intencional. Cerré los ojos por un momento, dejando que el peso de la revelación me aplastara. No estábamos solos, nunca lo habíamos estado. Y ahora alguien, en algún lugar, nos estaba mirando también. La imagen era un caos de sombras y líneas irregulares, pero no un ruido aleatorio. Había estructura, una simetría implícita, una intención. Era una forma. Intentamos mejorar la resolución,
ajustar contrastes, interpretar la señal como si estuviéramos descifrando un idioma antiguo. No importaba cuánto trabajáramos en ella, seguía siendo alienígena. Pero eso ya no importaba. Lo esencial era que alguien la había enviado. El mensaje no se detuvo. Día tras día la señal regresaba, cada vez con variaciones sutiles. Nuestros pulsos, nuevas secuencias, como si estuvieran esperando que entendiéramos algo, como si quisieran decirnos algo más. Cada intento de respuesta nuestro era meticulosamente diseñado. Probamos a enviar nuestras propias representaciones visuales, estructuras matemáticas más complejas, referencias a principios universales. Hubo debates acalorados. ¿Cómo representamos a nosotros mismos sin revelar demasiado? ¿Debíamos ser cautelosos? ¿O estábamos perdiendo la oportunidad de un primer contacto genuino? La decisión no nos pertenecía. Los gobiernos intervinieron. Científicos, estrategas, filósofos, incluso artistas se sumaron a la tarea de entender. La señal ya no era solo nuestra, se había convertido en el evento más importante de nuestra historia. Y entonces, después de incontables intercambios, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. La señal se detuvo. Las horas se convirtieron en días. El flujo constante de comunicación desapareció sin explicación. Algunos temieron lo peor. ¿Se habían dado cuenta de que éramos demasiado primitivos para entenderlos? ¿O peor aún, demasiado peligrosos? El mundo entero contuvo la respiración. Entonces, una última transmisión llegó. No era una imagen, no era una serie de pulsos, era algo diferente. Un mapa. Coordenadas trazadas en un patrón tridimensional, una ubicación en el espacio, un punto de encuentro. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de hablar, incapaz de respirar. No solo nos habían encontrado, nos estaban invitando. Las coordenadas estaban ahí, marcadas con precisión absoluta, pero no importaba cuán detallado fuera el mapa o cuán claro fuera el mensaje. No podíamos ir. No teníamos la tecnología para viajes interestelares. Nuestra exploración espacial, aunque avanzada en muchos sentidos, nunca había necesitado más. ¿Para qué invertir en motores que pudieran cruzar distancias absurdas si siempre habíamos creído que no había nadie del otro lado? Nos sentamos frente a la pantalla contemplando el vacío. Sabíamos dónde estaban, o al menos sabíamos dónde querían que estuviéramos, pero la distancia era insalvable. Intentamos responder. Diseñamos un mensaje que explicara nuestras limitaciones. No estábamos listos, no podíamos viajar. No era una negativa, solo un reconocimiento de nuestra propia incapacidad. La señal que enviamos fue clara, concisa, y luego esperamos. Un día, una semana, un mes, nada. El silencio era peor que cualquier otra respuesta. Los gobiernos se desesperaron. Las discusiones se volvieron tensas. ¿Acaso habíamos perdido nuestra única oportunidad de contacto? ¿Nos habían juzgado indignos? El mundo cambió. La idea de estar solos había sido la piedra angular de nuestra existencia. Ahora sabíamos que allá afuera había algo más, y no solo eso, ellos nos esperaban. La pregunta dejó de ser si estábamos listos. La pregunta era cómo íbamos a alcanzarlos. La carrera comenzó. La tecnología que habíamos dejado estancada durante siglos recibió una inversión sin precedentes. Ingenieros, físicos, visionarios y soñadores trabajaron juntos como nunca antes. La distancia era brutal. Nos habían tomado generaciones desarrollar algo capaz de cruzar el abismo, y mientras trabajábamos, mientras intentábamos avanzar a pasos forzados, una posibilidad nos atormentaba. ¿Qué pasaría si, cuando estuviéramos listos, ellos ya no estuvieran ahí? Los cielos se abrieron. No fue un destello, no fue un estruendo, no hubo advertencias ni señales previas. Simplemente, una noche, el firmamento cambió. Los observatorios detectaron la anomalía primero. Un punto en el cielo donde no debería de haber nada. Un objeto moviéndose con una precisión imposible, deteniéndose en la órbita de nuestro mundo sin la inercia de los cuerpos celestes, sin los límites de la física que conocíamos. No los habíamos alcanzado. Ellos nos habían alcanzado a nosotros.
Nuestra civilización quedó en suspenso. Las señales llegaron primero, un torrente de datos que nuestros sistemas apenas podían procesar. No eran los mismos patrones con los que nos habíamos contactado antes. Esto era más refinado, más estructurado, como si supieran que ahora podían comunicarse de forma más directa. Nos hablaban, pero ¿qué decían? Los equipos de decodificación trabajaron sin descanso. La información fluía demasiado rápido, como si quisieran decirnos demasiado en poco tiempo. No hubo amenazas, no hubo demandas, solo presencia. Día tras día, el objeto permaneció en órbita. Su estructura desafió toda lógica. No era un cilindro, ni una esfera, ninguna forma que nuestros ingenieros hubieran concebido jamás. Cambiaba sutilmente, como si estuviera completamente anclado a nuestra realidad. Y entonces un mensaje claro, una transmisión en nuestro propio lenguaje. Venimos porque ustedes no podían ir. 3 días después descendieron. No en las capitales, no en los centros de poder, no donde los esperábamos. Su primera aparición fue en un terreno vacío, lejos de nuestras ciudades, lejos de nuestras preocupaciones, como si entendieran que su presencia por sí sola era suficiente para alterar todo. Y lo era. La transmisión continuó. No queríamos que estuvieran solos. Nadie se atrevió a ser el primero en acercarse. Nadie quiso dar el primer paso. Pero ellos sí. Entre las sombras de su nave surgieron. No eran los únicos en el universo. Nunca lo habíamos sido. Y ahora, por primera vez en nuestra historia, podíamos verlo con nuestros propios ojos. Se llamaban humanidad. Su voz no tenía sonido. No hablaban como nosotros, pero nos entendían. Su mensaje llegó directo a nuestros sistemas, a nuestros dispositivos, a nuestras mentes. Su nave no era un arma. No era un monumento de conquista. No había torretas ni escudos visibles, pero eso no nos tranquilizó, porque no venían con la arrogancia de descubridores ni con la indiferencia de observadores. Venían con el peso de una culpa que no entendíamos. Hace milenios recorrimos la galaxia. Su historia se desplegó ante nosotros con fragmentos, imágenes, registros, ecos de algo que no parecía posible. No siempre fuimos así. Nos mostraron mundos que ya no existían, ciudades de luces que ahora eran cenizas, civilizaciones que alguna vez se alzaron con esplendor y ahora solo existían en los recuerdos de sus verdugos. Ellos, humanidad. Los dioses oscuros de la antigüedad galáctica, los cazadores de lo diferente, los exterminadores de lo que no era como ellos, los que habían vaciado los cielos. Eras atrás encontramos este mundo, pero no vinimos a enseñar, ni a guiar, ni a compartir. Nos dejaron aquí, nos ignoraron, nos vieron como algo irrelevante. No éramos una amenaza, no éramos dignos de su furia. Fuimos olvidados, y por eso aún existimos. Nosotros, los últimos de la galaxia, los miramos. Intentamos comprender, pero ¿cómo se reacciona al encontrarse con los fantasmas de un genocidio? No suplicaban perdón, no esperaban que los absolviéramos. No podemos deshacer lo que hicimos. Su nave no traía ejércitos, traía conocimiento, tecnología, ayuda. No estamos aquí para corregir el pasado. Nos ofrecían algo más, un futuro. Podíamos odiarlos, podíamos rechazarlos, pero ellos ya no eran los dioses asesinos de antaño, no eran los conquistadores, no eran los monstruos de los susurros cósmicos. No sabíamos qué hacer. Solo sabíamos una cosa: no estábamos solos. Nunca lo habíamos estado, solo que hasta ahora nadie había vuelto. No los rechazamos, no porque los perdonáramos ni porque confiáramos en ellos, sino porque la alternativa era el vacío. Un futuro sin ellos era un futuro en la oscuridad. La humanidad no nos pidió nada, no exigió tributo ni sumisión, solo nos ofreció lo que nunca nos había dado: una oportunidad. Nos mostraron cómo mirar más allá de nuestro cielo,
cómo construir lo que nunca habíamos soñado posible. No nos dieron sus máquinas, nos enseñaron a hacer las nuestras, nos dieron el conocimiento, pero no la gloria. Si este mundo debe alzarse, que lo haga con sus propias manos. Nosotros, los olvidados, los que nunca fueron dignos de su ira, comenzamos a creer y a crecer. Aprendimos, construimos, no en una década ni en un siglo. Generaciones enteras vivieron y murieron bajo la sombra de su legado, preguntándose si debíamos aceptar su ayuda o temer lo que significaba. Porque si podían dar, también podían quitar. No volveremos a hacerlo. No seremos dioses nunca más. Nos dejaron pruebas de su historia, sus crímenes, su vergüenza, su promesa. Sabían que nunca podríamos confiar plenamente en ellos. Lo entendían, aceptaban el peso de su propia monstruosidad. Y un día, cuando supieron que podíamos sostenernos por nuestra cuenta, partieron. Su nave se alzó sin estruendo, desapareciendo en el cielo estrellado sin dejar más que su memoria. Nos dejaron un universo que alguna vez les perteneció. Ahora nos correspondía a nosotros decidir qué hacer con él.